porque perseguir a la iglesia era perseguir a Cristo. Entonces, y esto es importante de resaltar, ¿no es cierto? Porque la iglesia en ese momento no estaba reunida, pero seguía siendo la iglesia. Estaban en diferentes lugares, en hogares, diferentes sitios, pero seguía siendo la iglesia, ¿no? Y Pablo estaba persiguiendo, sin saberlo, al mismo Señor Jesucristo al atacar a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, otra noción equivocada y muy dañina también es que la iglesia son sus líderes. La iglesia son sus líderes. La iglesia son los pastores, son los líderes. Este concepto es mucho más grave todavía porque yo estoy seguro de que si yo les preguntara a ustedes, eh, ¿es la iglesia solamente los pastores y los líderes? ¿Es la iglesia solamente los pastores y los líderes? Muchos de ustedes me responderían que no, ¿no es cierto? Me dirían, no, la iglesia somos todos nosotros. La iglesia es todo creyente, ¿no es cierto? Pero en la práctica parece que entendemos otra cosa. Por ejemplo, si un miembro de la iglesia anda mal, si un miembro de la iglesia está con problemas, muchos presuponen que deben ser los líderes de la iglesia, deben ser los pastores los que hagan algo con respecto a esa persona que está mal, que está en problemas o que tiene conflictos en su matrimonio. Entonces, que sean los pastores los que hagan algo. O con ese hermano que tiene problemas, que se está portando mal, que sean los pastores los que hagan algo con ese hermano. Entonces, y si esa persona se va de la iglesia, bueno, la culpa la terminan acarreando los líderes, los pastores. Y la mayoría de los creyentes no se siente responsable, no se siente responsable, ¿no? Pero esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos enseña que todos nosotros somos parte de la iglesia, los pastores y los líderes tienen una función importante en la iglesia, pero ellos solos no son la iglesia. Usted lo sabe, ¿no es cierto? Que los pastores y los líderes no son solamente ellos la iglesia. Tú también eres parte de la iglesia. Todos somos parte de la iglesia, ¿no es cierto? Y por tanto, somos responsables. Vamos a leer en Romanos capítulo 15. Vamos a leer Romanos capítulo 15 en nuestras Biblias. Voy a leer Romanos capítulo 15. Vamos a ver. Aquí, versículo 14, ¿no? Voy a empezar a leer desde el versículo 14. Romanos 15, 14, ¿ya? Estoy seguro de vosotros, hermanos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, ¿no? Llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento. Está hablando a la iglesia, ¿no es cierto? Está hablando a la iglesia. De tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. ¿A quiénes puedan aconsejar unos a otros? ¿Está hablando a los pastores o está hablando a la iglesia? A la iglesia, ¿no es cierto? Está hablando a la iglesia. Versículo 15, pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia, ¿no? Hasta ahí nomás voy a leer. Pero lo interesante acá, hermanos, es que Pablo le está hablando a la iglesia y dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Está hablando a la iglesia, los hermanos, nosotros, todos ustedes tienen esa potestad, esa
responsabilidad de aconsejarnos unos a otros. Y esta palabra aconsejarnos o amonestarnos no tiene que ver con decirle samba y canuta a un hermano, pues no, sino de alentarlo, de animarlo, de corregirlo en su manera de pensar, que puede estar equivocada. Pero es responsabilidad de todos, ¿no es cierto? Miren, la iglesia sería mucho más fuerte, mucho más grande. Muchos hermanos no se nos hubieran desaparecido en esta pandemia si todos nosotros hubiéramos tenido esta mentalidad de que yo soy responsable de cómo está mi hermano, de cómo está mi hermana. Debo llamarlo, debo buscarlo. No veo a fulano, no veo a sutano. No sabemos si ya el Señor se lo llevó o está todavía aquí en la tierra con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, este concepto yo quisiera remarcar, aunque parece repetitivo, perdóneme hermano, pero necesito remarcarlo porque es importante que entendamos y lo asimilemos, lo hagamos parte de nuestra vida. Vamos a leer Romanos 16, 17. Vamos a leer otro pasaje. Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice, pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿A quiénes está hablando, hermanos? ¿A quiénes está hablando? ¿A los pastores? No, ¿no es cierto? Está hablando a los hermanos. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17. Dice, pero os ruego hermanos, no dice os ruego pastores. Está diciendo a los hermanos. Os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, apartados de ellos. ¿Quiénes son los que deberían intervenir y corregir a aquellos hermanos que están causando divisiones y poniendo tropiezos? Los hermanos de la iglesia, ¿no es cierto? Son los hermanos de la iglesia. Somos nosotros, hermanos. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Muy importante. La responsabilidad es de cada miembro de la iglesia, ¿no es cierto? Y vamos a leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, nuevamente. Vamos a leer otro pasaje de la Biblia. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, porque comunica la misma idea, ¿no? Que yo quiero resaltar. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, hermanos. Ustedes saben esto, no es nuevo, pero sin embargo, no es debidamente practicado porque hemos traído de la Iglesia Católica la idea de que el pastor, los líderes son los que llamados a ver por la vida de un hermano, por la vida del otro, de interceder, de aconsejar, de ministrar, de corregir a los demás hermanos. Pero yo no me meto porque yo no tengo. ¿Quién soy yo? Yo no tengo autoridad, nadie me ha nombrado, yo soy un hermano de la iglesia común y corriente, no es mi tarea, no es mi responsabilidad. Y podemos ver que alguien se está ahogando en el sentido espiritual, se está ahogando, se está hundiendo, y lo vemos morirse y no hacemos nada, y esperamos que el pastor, los líderes, hagan algo por él. Y puede ser que el pastor ni esté enterado de lo que le está pasando a ese hermano, ¿no es cierto? Entonces, yo que quiero llamar es su atención a lo que la palabra de Dios dice. El énfasis está en la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, voy a leer en este momento, ¿no? Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Versículo 14 ahora. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Nuevamente les pregunto, hermanos, ¿a quiénes les está hablando el apóstol Pablo? ¿A los pastores?
a los pastores, no, ¿no es cierto? Está hablando a los creyentes, a los hermanos de la iglesia, ¿no es cierto? También os rogamos hermanos, no dicen pastores, sino hermanos, ¿no es cierto? Que amonestéis a quienes, a los ociosos, ¿no es cierto? Y a quienes más, que alentéis a los de poco ánimo. Hay gente en la iglesia que no quiere hacer nada, que no quiere involucrarse, que no quiere comprometerse. Hay gente en la iglesia que es de poco, que se para desalentando, desanimando, que se para deprimiendo, pues, ¿no es cierto? Anda siempre con poco ánimo, no tienen ánimo para servir a Dios, ¿no es cierto? Y hay hermanos débiles en la fe. Lo interesante aquí es que Pablo se dirige a los creyentes de la iglesia de Tesalónica, ¿no es cierto? Les dice, hermanos, ustedes alienten a los eh, de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes para con todos. Es una tarea que él está encargando a los creyentes. Pero hoy en día hemos invertido todo y hemos caído en una especie de clericalismo. Es decir, este es un trabajo de los pastores, el clero, como en la Iglesia Católica, ¿no? ¿Quiénes son el clero? Los, los, los sacerdotes, los obispos. Entonces, no. La Iglesia Cristiana Evangélica, cada creyente es un siervo de Dios, cada creyente es un ministro del Señor, ministra del Señor, y cada creyente debe sentirse con la responsabilidad de cuidar por otros hermanos en la fe, ¿no es cierto? Imagínense si hay ese cuidado mutuo, la iglesia sería fuerte, toda iglesia sería fuerte, porque no depende de una sola persona, un solo individuo, una sola persona, o mujer, hombre, ¿no es cierto? Depende de todos, el cuidado es de todos los hermanos, ¿no es cierto? Entonces, es algo que probablemente muchos han hecho de manera muy limitada, ¿no? A uno, dos, tal vez a los más cercanos, a un amigo, una amiga, los más cercanos, pero no, la tarea es mucho más amplia, hermano querido. Yo quisiera que tú asumas un rol mucho mayor, de mayor responsabilidad, de cuidar por otros hermanos en la fe. No seas, no veas solamente tu problema, tu necesidad, tus, eh, diríamos, lo que a ti te ocurre, ¿no? Sino que tú veas por otros. Imagínese qué maravilloso sería si todos cuidamos de todos, ¿no es cierto? Entonces, hay personas con las que tú vas a tener mayor cercanía sin duda y asume este rol, ¿no? Eh, dice ahí la palabra que he leído, ¿no es cierto? Vamos a seguir leyendo, ¿no? Versículo 15. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15. Ahí estaba leyendo mal, estaba dándoles mal la cita, ¿no? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, es una tarea que el Señor se la da a toda la iglesia, a toda la iglesia. Entonces, repito, ¿de quién es la responsabilidad de hacer todo esto? ¿De quién es la responsabilidad? Yo sé que ahora no me pueden responder porque está su micro apagado, pero la respuesta supongo que es de toda la iglesia, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los líderes, de los pastores? La responsabilidad nuestra como pastores es, como dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, edificar a los santos para la obra del ministerio. O sea, nuestra tarea es orar por ustedes, edificarlos a ustedes, entrenarlos a ustedes, enseñarles la palabra para que cada uno de ustedes pueda ministrar y bendecir y eh, cuidar de la vida de otro creyente, ¿no es cierto? Entonces la visión que la Biblia tiene de la iglesia no es lo que en la práctica ocurre,
en el día de